Buenos días. Pues seguimos este recorrido maravilloso por la primera epístola a los Corintios y hoy, a partir del versículo 35, vamos a continuar con lo que vimos la semana pasada. Sí, del capítulo 15, ¿no lo he dicho? Sí. Lo que comenzamos a ver acerca de la resurrección en el capítulo 15, capítulo largo pero muy importante. Y leeremos a partir del versículo 35. Y lo que estamos viendo aquí es que la resurrección de Cristo es el eje de la esperanza cristiana. El fundamento de la vida cristiana, lo que nos ha dado una vida nueva, una vida libre de pecado, es la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Pero lo que nos garantiza una esperanza de futuro, un triunfo sobre la muerte, que leíamos el otro día, es el mayor de los enemigos o el último enemigo que va a ser derrotado. Esa garantía está en la resurrección de Cristo. En Primera de Tesalonicenses dice Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La resurrección de Jesús es el eje, el punto central de nuestra esperanza. La resurrección de Cristo es aquello que nos pone en perspectiva. La perspectiva es lo que nos hace mirar las cosas desde un determinado ángulo, desde un determinado horizonte, desde una óptica. La óptica desde la que tenemos que contemplar. Hoy decía Rafa que, orando, decía que Cristo es, o cuando Flor preguntó qué era Jesús, decía: Cristo es nuestro futuro. La esperanza de la resurrección es el horizonte desde el cual tenemos que contemplar nuestro futuro. Cristo es nuestro futuro. Esto nos tiene que dar, nos da, pero nos tiene que dar. Porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Nos tiene que dar en la práctica una nueva forma, una nueva manera de mirar las cosas. Pero la resurrección de Jesús no es solamente un ángulo, no es solamente una perspectiva, no es solamente una mirada, por muy importante que ésta sea. La resurrección de Cristo es también el poder de la resurrección. No es solo la doctrina de la resurrección. Lo que opera en nosotros no es solo la doctrina, es el poder de la resurrección. También el poder. Pablo, cuando escribe a los Filipenses en el capítulo 3, dice que todas las cosas que para él eran ganancia, de todo aquello que él tenía de maravilloso, de estupendo, dice que lo estimaba como una pérdida, incluso como basura. ¿Para qué? Dice en el versículo 8 del capítulo 3 de Filipenses, dice: para ganar a Cristo. En el versículo 9, para ser hallado en Él. ¿Y para qué? El versículo 10 dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Pablo desestima todo por conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Pero bueno, vayamos a Corintios, que es la epístola con la que estamos trabajando y donde vamos a continuar. Claro, estos corintios, hemos visto, estaban en una situación difícil. Estaban en un contexto, en un mundo muy difícil. Nadaban en contra de la corriente, o por lo menos debían hacerlo. ¿Verdad? Un mundo hostil al Evangelio, el mundo romano, y en concreto aquella ciudad. Vaya, como el nuestro, un mundo hostil al Evangelio. Una iglesia que tenía problemas internos, problemas serios, de ética, de disciplina, de inmoralidad. Una iglesia que tenía problemas, como la iglesia nuestra, como la iglesia de hoy. Es curioso. Una iglesia, y los últimos capítulos, las últimas predicaciones han versado sobre esto, una iglesia llena de dones,
preñada de un gran potencial. Anda, como la nuestra, como nosotros. Pero también como nosotros hemos visto en Corinto una iglesia que tenía la necesidad de ser corregida. Una iglesia que como nosotros tenía la necesidad y tiene la necesidad de ser enseñada, amonestada. Una iglesia que necesitaba, también como nosotros, que se le recordaran las cosas importantes. Recuerdo la predicación de David, el amor. Mira que todo lo demás no sirve de nada si no tenemos amor. Una iglesia que tenía que recordar lo importante también como iglesia, que tenía que ordenarse, que tenía que poner las cosas que son primero en primer lugar. Nos hablaba Pablo también hace poquito acerca del orden en la iglesia, de la importancia de todo esto, como nosotros. Y cómo no, también había un problema doctrinal. O sea, no nos es ajeno el Nuevo Testamento. Y esta epístola es una maravilla, porque al leerla nos podemos ver reflejados aquí. Y el apóstol Pablo nos habla a nosotros también como hablaba a los corintios. Y también lo que empezamos a ver el domingo pasado es que también había un problema doctrinal. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros, o sea, dentro de la iglesia, cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección? No eran incrédulos. Los que cuestionaban la resurrección no estaban fuera de la iglesia, que también estaban dentro. Estaban siendo influidos, como muy bien explicó Vicente, por todas las filosofías, por toda la forma de pensar grecorromana que había en ese momento. Entonces es un problema doctrinal, porque la doctrina también es importante. No solo la ética. El cristianismo no es solamente una forma de vivir. El cristianismo también es una fe, es un conjunto de creencias, y esto es muy importante. Y de la misma manera que estaba pasando en Corinto, que había inmoralidad y que había problemas de doctrina, eso está pasando hoy, que en la iglesia hay problemas de inmoralidad y una conducta que no glorifica al Señor, pero también hay problemas de doctrina. Ángel me comentaba ahora en el café un poquito, no sé si escandalizado no sé, sí, ¿no? Más, no sé la palabra exacta, pero algo que había escuchado hace poco en un contexto también eclesial, que nos hace pensar en estas cosas, y necesitamos, la doctrina es muy, muy importante. Dice el libro de Proverbios, un libro también apasionante, lleno de consejos y de sabiduría, en el capítulo 23, versículo 7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Fijaros, porque como es el pensamiento en el corazón de una persona, según las ideas que tú tienes, según lo que tú piensas, según la doctrina en la que crees, según la fe que tú tienes, dice, así es la persona. Y según cómo es la doctrina, así es también un creyente y así es también una iglesia. Por eso la doctrina es importante y por eso no basta el sermón de los domingos, que es muy importante, ¿vale? Es fundamental. Ahora, no basta el sermón del domingo y la lagrimita, o oír al predicador que te encanta por la tele o por el YouTube. Es fundamental estudiar, profundizar, meditar, tener una solidez doctrinal, porque si no, podemos ser llevados, podemos y somos llevados, y no hay nada más que mirar lo que pasa hoy en el mundo cristiano, podemos ser llevados por todo viento de doctrinas, como les estaba pasando a estos hermanos de Corinto en relación al tema de la resurrección. Se estaban dejando llevar pues por todo el pensamiento neoplatónico, el pensamiento pagano que había en aquel momento. Entonces el apóstol Pablo insiste en esto que decía Vicente el domingo pasado, incide en aspectos doctrinales que tienen que ver pues con algo que es esencial para la fe cristiana.
la doctrina de la resurrección, que es un eje, es el eje de la esperanza cristiana. Entonces, este capítulo 15 tiene dos apartados. Primero, Pablo les dice a los corintios que es importante, es muy importante, lo que ellos creen acerca de la resurrección. Esto es, yo creo, lo que compartimos el domingo pasado. Vicente nos decía, si Cristo no resucitó de entre los muertos, nuestra esperanza es vana. Es decir, Cristo ha resucitado, es un hecho, lo veíamos el domingo pasado. Ahora, ese hecho tiene una gran importancia, porque si no somos los más desgraciados, los más tontos, los más estúpidos de los hombres. ¿Qué sentido tiene padecer por el Evangelio? ¿Qué sentido tiene devolver bien por mal? ¿Qué sentido tiene pelear si Cristo no resucitó? Si lo que creemos es falso. Es que si Cristo no resucitó de entre los muertos, el Dios de Jesús es falso. Es grave. Entonces, es muy importante para los corintios y para todo creyente, es muy, muy, muy importante lo que creemos acerca de la resurrección. No vale cualquier cosa, no vale cualquier doctrina. Y en segundo lugar, que es de lo que yo voy a hablar hoy, es que lo que creemos acerca de la resurrección no es absurdo, no es una tontería. Y hay toda una serie de preguntas que quizá nos hagamos y que no son irrelevantes. O sea, ¿cuántas veces nos preguntamos como cristianos cómo resucitarán los muertos? ¿Cómo será la resurrección? ¿Con qué cuerpo vendrán? Porque todos sabemos que cuando el ser humano muere, se descompone, se deshace. Ahora, nos preguntamos, entonces, ¿esto cómo va a ser? ¿Cómo es esto posible? ¿Y de qué manera va a ser? Nos imaginamos, como es una doctrina fundamental, muchas veces nos preguntamos, sí, pero ¿cómo será? ¿Cómo acontecerá? ¿Nos habéis preguntado, ¿con qué edad vamos a resucitar? ¿No? Los que mueren mayores, los que ya muramos como yo ya viejecitos, ¿con qué cuerpo vamos a resucitar? ¿Con este? Cuando un niño fallece, ¿resucitarán como niños? ¿Resucitaremos como... ¿con qué edad? ¿No? Si teníamos alguna enfermedad, alguna malformación, alguna verruguita, algún grano, cuando resucitemos vamos a tener también esa malformación, si... No, ¿verdad? Pero son unas preguntas que nos hacemos. Bueno, pero entonces, ¿cómo vamos a resucitar? ¿No tendré yo esta verruga que tengo aquí debajo de la nariz? ¿O sí? ¿Nos conoceremos? Y también preguntas que tienen que ver con ¿qué haremos cuando o qué hacer? Se lo pregunta mucha gente. Nosotros hace poquito una hermana nos preguntaba a la salida de una iglesia, nos preguntaba ¿qué hacer con su cuerpo cuando fallezca? Porque era de otro país, que si la entierran aquí, que si la llevan a su tierra. ¿Enterrado o incinerado? También hay personas que se plantean o nos planteamos esto. Donar órganos, algo que está relacionado. Es que claro, pensando en la resurrección del cuerpo, si yo le doy a otro mi hígado o mi corazón, ¿con qué corazón va a resucitar? ¿Con el suyo o con el que yo le he dejado? ¿Y qué va a pasar con el mío? Es decir, que hay una serie de cuestiones, de preguntas, que son lógicas. El versículo 35 empieza de esa manera, dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Son preguntas, yo creo que legítimas, aunque Pablo les llama necios, ¿no? Pero ya sabéis que Pablo lo dice todo en forma cariñosa. Entonces, es cierto que hay cosas que no sabemos. O sea, la resurrección nos viene tan en el horizonte, tan en la distancia, tan lejos de este mundo físico actual en el cual vivimos, que es cierto que hay cosas que no sabemos y que no sabremos hasta el momento que se produzca la resurrección. Cosas que quizá no nos sirven para nada,
que a lo mejor valdría en todo caso para satisfacer una curiosidad, un morbo, llenarnos a lo mejor de soberbia, envanecernos con una especie de conocimiento de las últimas cosas, pero que sencillamente ahora no nos conviene que sepamos. El apóstol Juan, en su primera epístola, capítulo 3, versículo 2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Es decir, no sabemos exactamente, ¿no? Pero sí sabemos una cosa, que vamos a ser semejantes a Cristo en su resurrección. Es decir, hay algo que sí sabemos. Y estas cosas que sí sabemos son las que han sido reveladas, las que se nos dicen. Entonces aquí Pablo nos va a decir algunas cosas muy importantes y de las que tenemos que estar muy ciertos. El libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29, dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Y eso es lo que tenemos que guardar, las cosas que nos han sido reveladas. Sobre otras cosas podemos especular. Ahora, sobre las cosas que nos han sido reveladas, tenemos que saber, conocer y profundizar. Y ahí ni una duda. Entonces yo veo aquí, en este texto que vamos a leer, al menos 3 principios. El primero es el principio de la continuidad. Está entre los versículos 35 y 38. Es decir, el principio de la continuidad de nuestra vida, física actual, con la vida que tendremos después de la resurrección. ¿Bien? Pero dirá alguno, versículo 35, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y contesta Pablo: necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, al grano, es el grano que es sembrado, y a cada semilla su propio cuerpo. Es decir, ¿qué se está estableciendo aquí de lo que podemos tener una absoluta certeza? Pues podemos tener absoluta certeza de que la muerte no es el final del camino. Que la muerte física es un paso necesario para la resurrección. Pero que con la muerte no todo se acaba. Hay personas que están aterrorizadas con la muerte. Que la muerte les bloquea. Pues Pablo había dicho, os he leído antes el versículo de Tesalonicenses, Pablo les dice a los suyos: yo no quiero que vosotros estéis como los otros que no tienen esperanza. Porque la individualidad, nuestro ser, nuestra esencia, nuestra conciencia, nuestra vida, no va a ser absorbida por la muerte. En este universo, ni el dolor, ni la enfermedad, ni la tristeza tienen la última palabra. La última palabra la tiene Dios, y un Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos. Él es el que tiene la última palabra. Claro, los corintios querían saber cómo, de qué manera ocurrirá eso. Y Pablo no describe de una forma científica, de una forma literal, de una forma filosófica cómo va a ser esto. O sea, no nos da la fórmula química del cuerpo resucitado. Nos lo explica de la misma manera que muchas veces su maestro y nuestro maestro Jesús, hoy hemos dicho también que Jesús es maestro, explicaba las cosas. Lo hace con una metáfora, lo hace con una analogía, la analogía de la semilla. Es el cuerpo es como una semilla. ¿Qué hacemos con la semilla? La metemos en la tierra, igual que el cadáver. Ahora, en la tierra metemos el grano desnudo. La semilla es igual que el árbol, es lo mismo una semilla que un árbol.
¿A que no? ¿A que no es igual? Pues de esa misma forma, nuestro cuerpo físico actual no será igual que el cuerpo resucitado. Pero hay una relación entre la semilla y el árbol. Sí, si tú plantas una semilla de un manzano, saldrá el manzano que había en esa semilla, no un peral ni otro manzano, saldrá ese. Es decir, nosotros seguiremos viviendo después de nuestra muerte física una vida de otra manera. El cuerpo físico es lo que se entierra y lo que brota o lo que brotará, el tiempo no lo sabemos, lleva un tiempo, y lo que brotará es el cuerpo resucitado. Es algo nuevo, efectivamente, pero es algo nuevo que guarda continuidad con lo anterior. No moriremos eternamente. A pesar de tener un cuerpo glorificado, los discípulos ¿conocieron al Señor o no le conocieron? Le conocieron. Bueno, en algún caso igual a los discípulos de Emaús parece que les costó un poquito más. Pero podremos conocernos. No perderemos la individualidad. No voy a entrar hoy a hablar de toda la doctrina de la resurrección. Me gustaría centrarme en lo que habla Pablo. Hay más cosas sobre esto. Pero una verdad evidente, claro, no habrá matrimonios, no, allí no habrá hijos, ¿sí? Pero que nos vamos a conocer, qué esperanza más bonita. A mí hay muchos que me gustaría ver allí. Y Pablo dice que todo lo que tiene es basura por conocer a Cristo y el poder de la resurrección. Ese es el principio de la continuidad, que vamos a sembrar una semilla y que de esa semilla va a salir una vida nueva. Luego está el principio de la diferencia. Efectivamente, se trata de una nueva creación. La semilla no se parece al árbol. Hay distintos tipos de vida, hay distintos tipos de cuerpos, y esto es lo que habla Pablo a partir del versículo 39. No toda carne, no todo cuerpo es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres, otra la carne de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también en la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Es decir, esto es una negación de lo que se llama el reduccionismo. El reduccionismo es intentar ver todo lo complejo desde una perspectiva única y muy simple. Y aquí lo que nos está diciendo Pablo es que hay muchos tipos de cuerpos, hay muchos tipos de vida, hay muchos tipos de gloria, y que Dios es un Dios absolutamente maravilloso. ¿Qué tiene de extraño? ¿Qué tiene de extraño que haya distintas formas de vida? ¿Qué tiene de extraño que haya la posibilidad de otro tipo de existencia que a nosotros ahora, desde una perspectiva a lo mejor materialista, nos cuesta imaginar? ¿Qué tiene de extraño? Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Es decir, el primer hombre, Adán, fue hecho del polvo de la tierra y recibió vida, el aliento de Dios. Y el último Adán, es decir, Jesús, será hecho espíritu vivificante, o ha sido hecho espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Primero esta vida,
luego la otra. El primer hombre es de la tierra, terrenal, del polvo. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, también los terrenales, tales también los terrenales. Es decir, de la misma manera que es el hombre terrenal, así son, o sea, Adán, así también son los hombres terrenales. Y cuál es el celestial, es decir, Cristo, así también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, es decir, así como hemos traído la imagen de Adán, traeremos también la imagen de Cristo un día, la imagen del celestial. Aquí nos está diciendo, además del principio de continuidad que hemos visto antes, que hay un principio de diferencia, que Dios va a hacer algo nuevo, que la resurrección es una nueva creación. Con su resurrección, Cristo entró definitivamente, de una vez para siempre, en un mundo cuya estructura ahora mismo nosotros desconocemos. Es decir, la resurrección de Cristo, esto yo creo que es importante, la resurrección de Cristo es distinta de la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Es distinto de la resurrección de Jairo. Es distinta de la resurrección de Lázaro. ¿Por qué? Porque todos estos volvieron a morir. Ninguno de ellos recibió un cuerpo glorificado. Decía Vicente, comentaba Vicente el día pasado, es que Cristo es las primicias de la resurrección. Cristo es el primero, luego vendrá la cosecha, que somos nosotros, pero las primicias son Cristo. Entonces, en Cristo hay una nueva creación, hay una nueva humanidad, no una humanidad terrenal, sino una humanidad espiritual. Un cuerpo espiritual, sabemos que Cristo tiene un cuerpo espiritual libre de la muerte, y así será el nuestro. Un cuerpo como el de Jesús, libre de la muerte. Romanos 9:6 dice que Jesús ya no muere más. Esta es una característica del futuro cuerpo que tendremos. Ahora tenemos un cuerpo que muere. No, yo es que no me voy a morir. Bueno, sí. O vas a morir o vas a ser transformado, porque con este vestido no vamos a poder entrar en el reino de los cielos. Vamos a tenernos que quitar esta ropa y nos vamos a tener que poner un traje nuevo, un nuevo cuerpo apto para una vida de eternidad. Tendremos un cuerpo adaptado y preparado para una nueva forma de vida, que es la forma de vida que ahora tiene Jesús. Entonces, lo que se nos está afirmando aquí es una doctrina. Vale, no es física, no es metafísica, no es filosofía, no es biología. ¿Vale? Es doctrina cristiana. Y esta doctrina dice que hay distintos tipos de cuerpos. Y este que tenemos ahora es un cuerpo que se corrompe, sí o sí. Es un cuerpo de deshonra. Hay qué cosa más triste a veces, pues la enfermedad. El cuerpo se desgasta. Tiene, pues, poca honra, vamos, de deshonra, de debilidad. Es polvo que vuelve al polvo. Pero no es absurdo pensar que Dios, que hizo todas las cosas, tiene el poder para levantarnos otra vez del polvo de la tierra y crearnos con un cuerpo que ya no estará encaminado a la destrucción, a la desaparición, sino a la vida. No os maravilléis de esto, dice Juan 5:28, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros, todos oirán su voz. Y unos resucitarán, dice ese texto de Juan, unos resucitarán para vida y otros resucitarán para juicio y condenación. ¿Sí? Pero ahora Pablo está hablando a los corintios y a ellos les está diciendo que vosotros vais a resucitar para una resurrección lógicamente de vida y que vuestra esperanza es que vais a tener un cuerpo que ya no va a ser un cuerpo de deshonra,
un cuerpo corruptible, sino que va a ser un cuerpo incorruptible, de gloria, un cuerpo de poder, un cuerpo que es imagen de Cristo, es decir, imagen del postrer Adán, imagen de Cristo resucitado, imagen, llevaremos en nosotros la imagen del hombre celestial. Para entrar en el estado definitivo de inmortalidad, es necesario que se opere en nosotros la misma transformación que se operó en el cuerpo de Cristo. Y esto se hará por el poder de Dios. En su comentario a esta epístola, Trenchard dice: Dios hizo todo el universo. ¿Por qué limitar su poder al pensar en el cuerpo de la resurrección? No sabemos exactamente cómo será, pero sí sabemos que tendremos un cuerpo celestial, glorificado, que es exactamente igual al cuerpo que ahora tiene nuestro Señor Jesucristo, que sigue siendo hombre. Tenemos un mediador, que no es un espíritu, que es un hombre, y que tiene un cuerpo glorificado, que puede vernos a nosotros, que pudo caminar con sus discípulos y que puede ver al Padre y también estar con Él. Y un tercer principio, hemos visto el principio de la continuidad, que la muerte no es el final, que vamos a seguir vivos, el principio de la diferencia, que vamos a ser los mismos pero distintos, y ahora el principio temporal. Significa que la resurrección acontecerá en el tiempo. Es decir, no es algo que uno muere y resucita, no. La resurrección acontecerá en un momento de la historia que está todavía por venir y que tiene mucho que ver con la segunda venida de Cristo. Pero esto os digo, hermanos, fijaros, ahora ya no les llama necios, ahora ha puesto otra palabra un poquito más bonita, ¿verdad? Pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Si necesitamos ese traje nuevo, ese vestido nuevo, de otra forma, de otra naturaleza, para entrar en el reino. Dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es decir, cuando Cristo venga, unos van a resucitar, pero los que estén vivos tampoco podrán seguir con su cuerpo habitual, tendrán que cambiar ese vestido, esta piel de carne y sangre que llevamos, a otra vestidura. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, los que quedemos, seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Os acordáis cómo se enterraba el grano en la tierra? Dice el versículo 37, el grano desnudo. Y ahora sale vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Muchas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Que Cristo ha muerto, como decía Vicente el día pasado, según las Escrituras, que fue sepultado y que ha resucitado según las Escrituras. Y que al final de los tiempos, se producirá la resurrección de los muertos, de justos y de injustos. Los judíos creían en la resurrección de los muertos, pero creían que esta resurrección solamente ocurriría al final de la historia, cuando la historia terminase. Pero ahora, dice Pablo, se dice muchas veces en el Nuevo Testamento, ahora Cristo ha resucitado.
Y esto es de una tremenda importancia, porque lo que se está diciendo, lo que Pablo está afirmando es que uno de los nuestros, uno de nosotros, ya ha pasado de la muerte a la vida. Cristo ha resucitado. Por tanto, si ya se ha producido la resurrección de uno, ¿dónde estamos? Estamos ya en los últimos tiempos. Por eso algo que muchas veces puede causar temor o desconcierto, o dice, bueno, aquí se contradicen. No, no se contradicen. Es que los últimos tiempos, porque a veces se dice, es que ya estamos en los últimos tiempos. Claro, porque los últimos tiempos ya han comenzado con la resurrección de Cristo. El Espíritu Santo ya ha sido derramado. En los últimos días, el Espíritu Santo sería derramado. Pues a partir de la resurrección de Jesús, el Espíritu Santo ha sido derramado no ya para algunas personas particulares, como ocurría en el Antiguo Testamento, sino para todo aquel que cree que Jesús es el Señor y que murió por él y que ha resucitado. Estamos ya en los últimos tiempos, es el ya, pero todavía no. Estamos a la espera de que Jesús vuelva. Ya ha comenzado, hermanos, ya ha comenzado. Algunos no creen en la resurrección. Por supuesto, algunos de fuera no creen en la resurrección. Pero es que también algunos de dentro de la iglesia, como estaba ocurriendo en Corinto, algunos de dentro no creen en la resurrección. Reymar nos decía, los discípulos de Jesús inventaron la resurrección. Es que es difícil creer, incluso para algunas personas que están en la iglesia, que Cristo haya resucitado y que estemos viviendo ya el tiempo de la inmediata venida de Cristo. Y no vivimos como si Cristo pudiera venir mañana, hoy, ahora. Al pensar de esta manera que no hay resurrección, al pensar de esta manera que no es lógico ni posible, que no es histórico, que no es empírico, que no es demostrable, hablar de la resurrección, yo creo que todas estas personas dejan sin explicar algo. Y algo que no es baladí. Lo que se quedan sin explicar es la clave de dónde estamos. Los historiadores, estos historiadores que niegan que Jesús resucitara, tienen un problema. Explicar el origen del cristianismo. Si Cristo no resucitó de entre los muertos, ¿cómo es posible explicar todo un periodo? Estamos estudiando historia del cristianismo un sábado al mes. ¿Cómo es posible explicar que estemos aquí? ¿Cómo es posible explicar toda la historia del cristianismo? Pero ¿cómo es posible explicar su origen? Si es que los discípulos de Jesús estaban desanimados, hundidos, sin fuerza, sin vida. La única manera de explicar que haya cristianismo es porque hay Cristo y porque Cristo resucitó. Había muchos Cristos y muchos Mesías falsos, pero el nuestro, el Cristo de Dios, resucitó. Y en los primeros tiempos del cristianismo, los primeros discípulos, los primeros seguidores de Jesús que le habían conocido, que habían caminado con él por Galilea, que habían estado con él en Jerusalén, le vieron, y esa experiencia vital, ese hecho histórico transformó su vida. Creyeron porque vieron. La respuesta fue la fe de creer que aquel que había resucitado verdaderamente era el que las Escrituras decían que era, el Cristo de Dios, el Hijo de Dios, Dios con nosotros. Se había cumplido la consumación de la historia. Arquímedes decía, creo que todos lo conocéis, dadme una palanca y moveré el mundo, ¿verdad? Esta es la palanca que mueve el mundo, la resurrección de Cristo. Esta es la palanca que debe movernos a nosotros y que mueve la historia, la resurrección de Cristo. Afirmamos la resurrección de Cristo, 1, porque es conforme a las Escrituras. 2,
Afirmamos la resurrección de Cristo por el testimonio de aquellos que nos transmitieron estas cosas. O sea, es que algunos dicen la resurrección no es posible porque nunca hemos visto a nadie resucitar. Sí, pero es que un historiador no se pregunta si son posibles o no las cosas, sino que analiza las cosas que pasaron o no pasaron. Los hechos. Entonces, para fijarte en los hechos es necesario el testimonio de aquellos que vieron. Y lo que pasó, esa historia de la iglesia primitiva, que no se explica sin un poder que transformó las vidas de aquellos que habían conocido a Jesús. Entonces, afirmamos la resurrección de Cristo fundamentalmente por el testimonio de aquellos que nos transmitieron estas cosas, que fueron testigos de la resurrección. Uno, porque no tenían por qué mentir, y dos, porque es que estuvieron dispuestos a dar su vida por afirmar que Jesús era el Señor que había muerto y que había resucitado. Y tercero, afirmamos la resurrección de Cristo porque estamos en los últimos tiempos y porque Dios ha derramado su Espíritu Santo en nosotros. Romanos 8:11 dice que ¿y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros? O sea, si nosotros tenemos ese Espíritu dentro, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es decir, el Espíritu Santo está haciendo en nosotros una obra, está manifestando un poder de transformación que nosotros podemos vivir en nuestra vida. Es decir, que nosotros podemos afirmar la resurrección de Cristo si es que, como dice el apóstol Pablo, el Espíritu de Dios mora en vosotros. Hay personas que no creen en milagros, que no creen en lo sobrenatural. Creo que os lo he contado aquí, os lo he contado muchas veces, pero no me importa repetirlo, porque me parece un buen ejemplo. Es que ¿cómo iba Jesús a convertir el agua en vino? Eso es imposible. Y una vez dijo un hermano, dijo, mira, yo lo de que convirtió el agua en vino no lo vi, pero me lo creo. Porque en mi caso, el Señor ha convertido el vino en muebles. ¿Y eso? Sí, porque yo antes de conocerle, yo era una persona alcohólica. Yo era una persona que estaba perdida. Entonces, cuando le conocí y el poder del Espíritu de Dios vino a mi vida, yo dejé el viejo hombre clavado en la cruz y yo viví una vida nueva. Y lo que me gastaba en vino, pues ahora me lo he gastado en arreglar mi casa, en muebles, tal. Entonces, yo he visto ese milagro. Yo sé que Cristo ha resucitado entre los muertos, porque desde que yo le acepté a Él en mi vida, Él ha cambiado mi existencia. Si Dios es poderoso para cambiar mi vida, ¿cómo no va a ser poderoso para levantarme de entre los muertos? Flor dice, Javier, si tú te convertiste, lo dice muchas veces, si tú te convertiste, cualquiera se puede convertir. Si yo he visto en mi vida el poder de Dios, cualquiera puede ver en su vida el poder de Dios. Y si tú ves el poder de Dios en tu vida, sabes que Dios es capaz de hacer cualquier cosa. ¿Por qué no? Levantar a Cristo de entre los muertos. Esa doxología que aparece en Efesios 3, versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y eso es lo que dice aquí, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de Cristo Jesús, por medio de la resurrección de Cristo Jesús. Gracias sean dadas a Dios. Hoy día hay funerarias especializadas en arreglar a los difuntos. Les pintan, les maquillan, les ponen en una posición que parece que están todavía respirando. Pero nada de esto tiene el poder de volverles a la vida. Solamente Dios puede dar vida a los muertos. Conclusión. Versículo 58. Así que, hermanos míos, amados,
Fijaros que hay una progresión, ¿eh? En el versículo 39 le dice necio. Había alguno por ahí, algún necio que negaba la resurrección o qué tal. En el versículo 50 dice, por eso digo hermanos. Y ahora en esta conclusión, que yo creo que es conclusión de este tema de la resurrección, pero también un poco conclusión de toda la carta. Dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es decir, así que hermanos, por esto hermanos, porque tenemos esta palanca, este poder, esa palanca que decía Arquímedes que movía el mundo, porque nosotros lo tenemos, estad firmes y constantes. No sé si alguno de vosotros está desanimado, pero lo que está diciendo Pablo aquí, y fijaros que está hablando a la iglesia de Corinto, que tenía muchos problemas, que Pablo ha ido analizando, y está diciendo, hermanos, no os desaniméis, tenemos un horizonte, una perspectiva y un poder por delante, que es la perspectiva, la visión y el poder de la resurrección. Entonces, no nos desanimemos. Si alguno piensa que puede caer, no se desanime. Cobrar fuerzas, estar firmes, sólidos, seguros. Dios nos invita a fijar los ojos en Cristo y seguir hacia adelante, creciendo en la obra del Señor siempre. Y sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tenemos el horizonte de la resurrección. Vamos a subir al monte y vamos a mirar el mundo, la vida y lo que tenemos por delante, no con los ojos de los que no tienen esperanza, sino con los ojos de los que han visto, o por lo menos creen, en el testimonio de aquellos que vieron a Cristo resucitado. Que el Señor os bendiga.